La creación del ser humano es una farsa de la Iglesia. Spinoza rasga el Génesis prohibido. Y si te dijera que todo lo que creías sobre el origen del ser humano es una mentira cuidadosamente construida, y si la historia de Adán y Eva no fuera más que una fábula diseñada para mantenerte encadenado a un sistema de control milenario, hoy vamos a develar una verdad tan poderosa que ha sido censurada durante siglos. Una verdad que la Iglesia Católica no quiere que conozcas y que ha costado vidas, excomuniones y persecuciones. Mi nombre es Nombre del Canal y estás a punto de descubrir cómo Baruch de Spinoza, el filósofo más peligroso de la historia occidental, destruyó completamente la narrativa del Génesis y expuso la verdad prohibida sobre la creación humana. Pero antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora decidiste buscar esta verdad. ¿Acaso el algoritmo te trajo hasta aquí por casualidad o hay algo más profundo que te impulsa a cuestionar todo lo que te han enseñado? Si estás viendo este video en tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Este simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que, como tú, están listas para despertar de la ilusión. No es solo un número en una pantalla, es un acto de rebeldía contra la ignorancia impuesta. El hereje que se atrevió a desafiar a Dios Ámsterdam, 1656. El joven Baruch de Spinoza, de apenas 24 años, camina nerviosamente hacia la sinagoga, donde su vida está a punto de cambiar para siempre. No sabe aún que este día se convertirá en uno de los momentos más importantes de la historia del pensamiento occidental, pero ya puede sentir la tensión en el aire. Los ancianos de la comunidad judía lo han convocado no para honrarlo, sino para destruirlo. ¿Cuál fue su crimen? ¿Había robado? ¿Había matado? ¿Había cometido adulterio? No. Su pecado fue mucho más grave a los ojos del establishment religioso. Había osado cuestionar las escrituras sagradas con la fuerza implacable de la razón. Había comenzado a desarrollar ideas que no solo desafiaban la interpretación tradicional de la Biblia, sino que amenazaban con demoler toda la estructura del poder religioso. El cherem, la excomunión más severa del judaísmo, no fue solo una medida disciplinaria, fue una declaración de guerra contra una mente que se había vuelto demasiado peligrosa para ser tolerada. Maldito sea de día y maldito sea de noche, proclamaron los ancianos, mientras Spinoza escuchaba cómo su propia comunidad lo condenaba al ostracismo total. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Pero ¿sabes qué fue lo más extraordinario de todo este episodio? Que Spinoza no solo no se retractó, sino que interpretó esta excomunión como la confirmación de que estaba en el camino correcto. Si sus ideas generaban tanto miedo, tanto rechazo, tanta violencia, era porque contenían una verdad lo suficientemente poderosa como para sacudir los cimientos de siglos de control religioso. Y tenía razón. Los efectos de su pensamiento se sintieron inmediatamente. Menos de un año después del cherem, un fanático judío llamado Gabriel Álvarez intentó asesinarlo cuando salía del teatro. El joven Spinoza logró esquivar parcialmente la navaja, pero la hoja le cortó la ropa y le dejó una cicatriz que conservaría hasta el día de su muerte como recordatorio de la peligrosidad de sus ideas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las ideas de un simple filósofo podían generar tal nivel de violencia? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a cometer un asesinato para silenciar a un pensador? La respuesta es simple y aterradora a la vez, porque Spinoza había descubierto algo que tenía el poder de liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición y el miedo, y eso representaba una amenaza mortal para quienes basaban su poder en mantener a las masas en la ignorancia. Pero el intento de asesinato no fue el único obstáculo que enfrentó. Cuando finalmente publicó su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico,
El impacto fue tan devastador que el gobierno holandés, conocido por su tolerancia religiosa, se vio obligado a publicar un edicto en 1678 prohibiendo la divulgación de todas las obras de Spinoza. Imagínate el nivel de pánico que debió haber causado este libro para que incluso los liberales holandeses decidieran censurarlo. ¿Qué contenían exactamente esas páginas que causaron tanto terror en las autoridades religiosas y políticas de la época? ¿Qué verdades eran tan peligrosas que debían ser ocultadas del pueblo a cualquier costo? La respuesta se encuentra en la revolución conceptual más radical que había experimentado el pensamiento occidental hasta ese momento. Spinoza no se conformó con criticar aspectos superficiales de la religión o proponer pequeñas reformas teológicas. No, su proyecto era mucho más ambicioso y destructivo: demoler completamente la cosmología cristiana y judaica, comenzando por su fundamento más sagrado, la historia del Génesis. Desde la soledad de su taller de pulido de lentes en La Haya, a donde se había retirado después de la excomunión y el intento de asesinato, Spinoza desarrolló un sistema filosófico que redefinía radicalmente conceptos fundamentales como Dios, la naturaleza, el ser humano y la libertad. Cada lente que pulía con sus propias manos le proporcionaba no solo el sustento económico que necesitaba para sobrevivir, sino también una metáfora perfecta de su trabajo intelectual. Estaba puliendo la realidad misma para que la humanidad pudiera ver con claridad por primera vez en milenios. ¿Sabías que Spinoza prefería trabajar con sus manos antes que depender de mecenas o instituciones académicas? Esta decisión no fue casual. Quería mantener su independencia intelectual a cualquier precio, porque sabía que su filosofía era demasiado radical para ser financiada por quienes se beneficiaban del sistema que él estaba destruyendo. Durante los días en que pulía lentes, su mente trabajaba incansablemente en la construcción de un edificio conceptual completamente nuevo. Mientras sus contemporáneos se conformaban con reformar aspectos secundarios de la teología tradicional, Spinoza se dedicó a la tarea mucho más peligrosa de examinar los fundamentos mismos de las creencias religiosas occidentales, desmontando el mito de la creación. Ahora, compartir este video con al menos un amigo que consideres que está listo para conocer la verdad. No se trata solo de aumentar las visualizaciones, sino de crear una red de personas despiertas que ya no puedan ser manipuladas por las mentiras institucionales. La verdad es contagiosa, pero necesita portadores valientes para expandirse. Para entender la magnitud de la revolución intelectual que Spinoza desató, tenemos que comprender primero el sistema de creencias que él se propuso demoler. Durante más de 1000 años, el cristianismo había construido una cosmología completa basada en los relatos del Génesis. Según esta visión, el mundo había sido creado ex nihilo, de la nada, por la voluntad libre y omnipotente de un Dios personal y trascendente que existía fuera y por encima de su creación. Esta narrativa no era simplemente una historia más entre otras, era el fundamento absoluto sobre el cual se erigía todo el edificio del pensamiento cristiano medieval y moderno. Si Dios había creado el mundo por su libre voluntad, entonces Él era el legislador supremo, el juez último, el dueño absoluto de todo lo que existía. Si el ser humano había sido creado a imagen y semejanza de este Dios, entonces ocupaba una posición especial en la jerarquía cósmica, separado cualitativamente del resto de la naturaleza. Pero Spinoza veía en esta cosmología no una verdad revelada, sino una proyección antropomórfica, una construcción mental que reflejaba más los deseos y las limitaciones del entendimiento humano que la verdadera estructura de la realidad. ¿Cómo podía un ser infinito y perfecto crear algo fuera de sí mismo? ¿Cómo podía lo perfecto generar lo imperfecto? ¿Cómo podía lo eterno producir lo temporal?
Estas preguntas no eran meramente académicas. Spinoza se dio cuenta de que si lograba demostrar la incoherencia lógica de la creación ex nihilo, todo el sistema de control religioso que se basaba en ella se derrumbaría como un castillo de naipes. Y eso era exactamente lo que se propuso hacer. Su estrategia fue elegante y devastadora. En lugar de atacar frontalmente los dogmas religiosos, Spinoza adoptó el método geométrico, el mismo que había utilizado Euclides para demostrar sus teoremas matemáticos. Comenzó con definiciones claras, estableció axiomas indiscutibles y procedió paso a paso, demostración tras demostración, hasta llegar a conclusiones que contradecían completamente la cosmología tradicional. La primera definición de su ética es aparentemente simple, pero esconde una revolución conceptual. Por causa de sí, entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente. Esta definición, aparentemente técnica, era en realidad una bomba intelectual dirigida al corazón de la teología cristiana. ¿Por qué? Porque si algo puede ser causa de sí mismo, si puede existir por su propia naturaleza sin depender de nada externo, entonces no necesita ser creado. Y si no necesita ser creado, entonces toda la narrativa de la creación divina se vuelve superflua, innecesaria, falsa. Spinoza llevó este razonamiento hasta sus últimas consecuencias. Si solo puede haber una sustancia absolutamente infinita, y si esta sustancia debe existir necesariamente por su propia naturaleza, entonces todo lo que existe debe ser una modificación o expresión de esta única sustancia. No puede haber un Dios trascendente separado de la naturaleza, porque no puede haber dos sustancias infinitas. Dios y la naturaleza deben ser una y la misma cosa. Deus sive natura. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta conclusión? Spinoza había eliminado de un plumazo la distinción fundamental entre el Creador y la creación que constituía el núcleo de todas las religiones abrahámicas. No había un Dios personal que hubiera decidido crear el mundo por amor, por bondad o por cualquier otra razón antropomórfica. La realidad era una sola sustancia infinita que se expresaba necesariamente en infinitos modos, entre los cuales se encontraban todos los seres individuales, incluyendo a los seres humanos. Esta visión no solo eliminaba la creación ex nihilo, sino que transformaba radicalmente el estatuto del ser humano en el cosmos. Si no había distinción ontológica entre Dios y la naturaleza, entonces los seres humanos no eran criaturas especiales hechas a imagen de un Dios trascendente, sino expresiones particulares de la misma sustancia infinita que constituía todas las cosas. ¿Pero qué implicaba esto para la interpretación del Génesis? Spinoza no se contentó con demoler los fundamentos filosóficos de la cosmología cristiana. También se dedicó a examinar críticamente los textos bíblicos que servían como base textual para estas creencias. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, debido a su contenido explosivo, Spinoza aplicó por primera vez en la historia métodos críticos rigurosos al análisis de las Escrituras. Su conclusión fue devastadora. Los textos bíblicos habían sido escritos por seres humanos falibles en contextos históricos específicos, para audiencias concretas con capacidades intelectuales limitadas. La historia de Adán y Eva no era, por tanto, una revelación literal sobre el origen del mundo y la humanidad, sino una parábola, una narración simbólica destinada a transmitir verdades morales simples a una audiencia que no podía comprender explicaciones más sofisticadas. Como él mismo escribió, la Escritura no nos enseña la filosofía, sino únicamente la obediencia. ¿Te imaginas el escándalo que causó esta afirmación? Spinoza estaba diciendo que la Biblia no contenía verdades científicas o filosóficas,
sino que era simplemente un manual de comportamiento moral dirigido a las masas incultas. Los relatos de la creación no describían eventos históricos reales, sino que utilizaban un lenguaje metafórico para transmitir enseñanzas éticas básicas. Pero Spinoza fue aún más lejos. No solo argumentó que el Génesis debía ser interpretado alegóricamente, sino que demostró punto por punto cómo esta interpretación alegórica era más coherente tanto lógica como teológicamente que la interpretación literal tradicional. La farsa del fruto prohibido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios omnisciente y omnipotente crearía un árbol cuyo fruto está prohibido para el ser humano? ¿Por qué pondría tentación en el paraíso si realmente quería que sus criaturas fueran felices y obedientes? Estas contradicciones que generaciones de teólogos habían intentado resolver con explicaciones cada vez más complicadas, encontraron en Spinoza una respuesta simple y devastadora. El relato del Génesis es incoherente porque no es una descripción literal de eventos históricos. Cuando Spinoza analizó la historia del árbol del conocimiento del bien y del mal, no se limitó a señalar sus inconsistencias lógicas, sino que propuso una reinterpretación completamente revolucionaria que eliminaba todas las contradicciones tradicionales de un solo golpe. Según la interpretación tradicional, Dios había prohibido expresamente a Adán comer del fruto del árbol. Y cuando Adán desobedeció este mandamiento divino, cometió el primer pecado, introduciendo el mal en el mundo y condenando a toda su descendencia. Esta interpretación presentaba problemas teológicos insolubles. ¿Cómo podía un Dios bueno crear la posibilidad del mal? ¿Cómo podía un ser perfecto sentir ira por la desobediencia de sus criaturas? ¿Cómo podía ser justo castigar a toda la humanidad por el pecado de un solo individuo? Spinoza propuso una interpretación radicalmente diferente que eliminaba todos estos problemas. Según su análisis, Dios no había prohibido nada a Adán. Lo que había hecho era simplemente revelarle una ley natural, que comer de aquel árbol produciría necesariamente la muerte, del mismo modo que un veneno produce necesariamente la enfermedad o la muerte en quien lo consume. ¿Ves la diferencia? En la interpretación tradicional había una prohibición arbitraria impuesta por la voluntad divina. En la interpretación de Spinoza había una advertencia sobre una ley natural inmutable. La diferencia era crucial, porque eliminaba tanto la arbitrariedad divina como la culpabilidad humana. Imagínate que un padre le dice a su hijo: «No toques el fuego porque te quemarás». Si el niño toca el fuego y se quema, podemos decir que ha desobedecido a su padre, o simplemente que ha ignorado una advertencia sobre las propiedades naturales del fuego. Para Spinoza, la situación de Adán era análoga. Había ignorado una advertencia sobre las propiedades naturales del fruto prohibido. Esta reinterpretación tenía consecuencias teológicas revolucionarias. Si Adán no había desobedecido un mandamiento divino, entonces no había cometido un pecado moral. Si no había cometido un pecado moral, entonces no había introducido el mal en el mundo. Si no había introducido el mal en el mundo, entonces no había necesidad de redención divina. Si no había necesidad de redención divina, entonces toda la narrativa cristiana de la salvación se volvía superflua. ¿Te das cuenta de cómo una simple reinterpretación de un pasaje bíblico tenía el poder de demoler siglos de teología cristiana? Spinoza había descubierto que cambiando la perspectiva sobre un evento fundacional, podía transformar completamente todo el sistema de creencias que se construía sobre él. Pero su análisis del Génesis no se detuvo ahí. También examinó críticamente la noción misma del conocimiento del bien y del mal, demostrando que esta distinción era problemática tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista teológico. Desde el punto de vista de Dios, argumentaba Spinoza, no puede haber distinción entre el bien y el mal.
porque Dios es la causa de todo lo que existe, y todo lo que existe es necesariamente bueno en la medida en que participa del ser divino. El mal no es una realidad positiva, sino simplemente una privación, una ausencia, una limitación que experimentamos desde nuestra perspectiva finita, pero que no tiene realidad objetiva desde la perspectiva divina. Esta conclusión eliminaba uno de los pilares fundamentales de la teología tradicional, la lucha cósmica entre el bien y el mal. Si el mal no era más que una privación, una perspectiva limitada, entonces no había una batalla metafísica entre fuerzas opuestas. No había un Satanás rebelde luchando contra Dios. No había una historia dramática de caída y redención. ¿Y qué ocurría con el ser humano en esta nueva cosmología? Lejos de ser una criatura especial caída que necesitaba redención divina, el ser humano se convertía en una expresión natural de la sustancia infinita, un modo de ser que participaba directamente de la naturaleza divina sin necesidad de mediación sobrenatural. Esta transformación del estatuto ontológico del ser humano tenía implicaciones psicológicas y éticas profundas. Si los seres humanos no eran criaturas caídas separadas de Dios por el pecado original, entonces no necesitaban vivir en la culpa, el miedo y la expectativa de castigo divino. Podían relacionarse directamente con la realidad desde su propia naturaleza divina, buscando la realización de sus potencias naturales en lugar de la obediencia a mandamientos externos. Pero ¿cómo explicar entonces la experiencia universal del sufrimiento, la finitud, la muerte? Spinoza tenía una respuesta que era tanto más consoladora como más realista que la explicación tradicional. El sufrimiento no era un castigo por el pecado, sino simplemente el resultado natural de la interacción entre modos finitos de la sustancia infinita. Los seres humanos sufrían no porque fueran malvados, sino porque eran finitos, y la finitud implicaba necesariamente limitación, conflicto, eventual disolución. Esta explicación liberaba a los seres humanos de la carga psicológica de la culpa metafísica, pero también los confrontaba con la realidad inexorable de su finitud. No había promesas de inmortalidad personal, no había esperanzas de recompensas ultraterrenas, no había posibilidad de escapar de las leyes naturales que gobernaban la existencia. ¿Era esta visión más consoladora o más desesperante que la cosmología tradicional? La respuesta dependía de lo que cada persona valorara más. La esperanza ilusoria de una vida eterna o la libertad real de una comprensión clara de la condición humana. Para Spinoza, la elección era obvia. Prefería una verdad dura a una consolación falsa, una libertad real basada en el conocimiento a una falsa esperanza basada en la ignorancia. Como escribió en una de sus cartas más famosas, «No me lamento de la vida, sino que me alegro de haber nacido en estos tiempos cuando puedo contemplar la naturaleza con una mente libre». Esta actitud ante la existencia representaba una revolución psicológica tan radical como la revolución metafísica que había operado en su filosofía. Spinoza proponía una forma completamente nueva de relacionarse con la realidad, basada en la comprensión racional en lugar de la esperanza religiosa, en la aceptación serena de la naturaleza en lugar de la rebelión contra las condiciones de la existencia. ¿Pero estaba realmente eliminando toda forma de espiritualidad o estaba proponiendo una espiritualidad más auténtica? Para responder a esta pregunta, tenemos que examinar su concepción de la religión verdadera y su crítica de las instituciones religiosas. La religión como sistema de control. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas más poderosas son también las más ricas y las más influyentes políticamente? ¿Por qué los representantes de un mensaje supuestamente espiritual viven en palacios, acumulan oro y ejercen poder temporal sobre millones de personas?
Spinoza se hizo estas preguntas y llegó a una conclusión que las instituciones religiosas no querían que se hiciera pública. La religión organizada no tenía como objetivo principal la salvación de las almas, sino el control de los cuerpos y las mentes. Esta conclusión no surgió de un prejuicio antirreligioso, sino de un análisis cuidadoso de la diferencia entre la religión auténtica y la religión institucional. Spinoza reconocía que existía algo que podía llamarse genuinamente religioso en la experiencia humana: el amor intelectual hacia la totalidad de lo real, la contemplación serena de las leyes eternas que gobiernan la existencia, la alegría que acompaña al conocimiento claro de nuestra participación en la sustancia infinita. Pero esta religión auténtica, esta espiritualidad filosófica, era exactamente lo opuesto de lo que predicaban y practicaban las iglesias establecidas. Mientras que la religión auténtica liberaba al ser humano del miedo y la superstición, la religión institucional se alimentaba del terror y la ignorancia. Mientras que la religión auténtica promovía el conocimiento y la libertad intelectual, la religión institucional exigía obediencia ciega y conformidad mental. ¿Cómo había ocurrido esta perversión? Spinoza trazó la genealogía de la corrupción religiosa con una precisión que anticipó análisis sociológicos mucho más tardíos. En el origen, según su análisis, los profetas y fundadores religiosos habían sido individuos excepcionales que habían logrado intuir ciertas verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la condición humana. Pero estas intuiciones habían sido expresadas en un lenguaje metafórico y simbólico, adaptado a las capacidades intelectuales limitadas de las audiencias a las que se dirigían. Los profetas habían hablado por medio de parábolas, alegorías, visiones dramáticas, porque sabían que las verdades abstractas eran inaccesibles para mentes no entrenadas en la reflexión filosófica. El problema surgió cuando estas expresiones simbólicas comenzaron a ser interpretadas literalmente por generaciones posteriores que habían perdido la clave hermenéutica original. Lo que había sido concebido como metáfora se convirtió en dogma. Lo que había sido enseñanza moral se transformó en mandamiento legal. Lo que había sido invitación a la sabiduría se volvió exigencia de obediencia. Pero la corrupción no se detuvo ahí. Una vez establecidos como dogmas literales, estos símbolos religiosos se convirtieron en instrumentos de poder en manos de una clase sacerdotal que descubrió las ventajas políticas y económicas de mantener a las masas en la ignorancia y el miedo. ¿Cómo funcionaba exactamente este mecanismo de control? Spinoza lo analizó con una lucidez que sigue siendo relevante en nuestra época. Las instituciones religiosas mantenían su dominio mediante la creación y perpetuación de tres emociones básicas: el miedo, la esperanza y la culpa. El miedo se cultivaba mediante la amenaza constante del castigo divino. Los fieles debían vivir en terror permanente ante la posibilidad de la condenación eterna, la ira de Dios, el juicio final. Este terror los hacía dóciles, obedientes, dispuestos a someterse a cualquier autoridad que prometiera protegerlos de la venganza divina. La esperanza se manipulaba mediante promesas de recompensas ultraterrenas que nunca podían ser verificadas en esta vida. Los fieles debían trabajar, sufrir, obedecer, sacrificarse en la esperanza de una felicidad futura que siempre se posponía, que siempre estaba condicionada a una obediencia más perfecta, a una fe más completa, a una sumisión más total. La culpa se inculcaba mediante la doctrina del pecado original y la imperfección constitutiva de la naturaleza humana. Los fieles debían considerarse esencialmente malvados, incapaces de bien sin la gracia divina, constantemente necesitados de purificación, perdón, redención.
Esta culpa metafísica los mantenía en un estado de dependencia psicológica perpetua respecto de las instituciones que prometían la absolución. ¿Te parece familiar este mecanismo? Spinoza había identificado un patrón de manipulación psicológica que trasciende épocas y culturas, un método de control social que sigue operando en formas diversas en nuestro tiempo. Pero su crítica de la religión institucional no se limitó al análisis de sus mecanismos de poder. También examinó las consecuencias intelectuales y morales de esta perversión de lo religioso. La religión dogmática no solo mantenía a las personas en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad, sino que también las corrompía moralmente al enseñarles a valorar la obediencia por encima de la justicia, la conformidad por encima de la verdad, la sumisión por encima de la dignidad. ¿Cuántos crímenes se habían cometido en nombre de la obediencia religiosa? ¿Cuántas guerras se habían justificado apelando a mandamientos divinos? ¿Cuántas injusticias se habían perpetrado en nombre de la voluntad de Dios? Para Spinoza, estos horrores no eran perversiones accidentales de un mensaje originalmente puro, sino consecuencias lógicas de un sistema de pensamiento que subordinaba la razón a la autoridad, la ética a la obediencia, la verdad a la conformidad. La religión dogmática producía necesariamente fanatismo, intolerancia, violencia, porque enseñaba a las personas a valorar sus creencias por encima de los seres humanos concretos, sus símbolos sagrados por encima de la justicia real, sus rituales por encima de la compasión efectiva. Pero existía una alternativa. Spinoza no se contentó con demoler la religión institucional sin proponer algo mejor en su lugar. Su concepto de la religión universal representaba un intento de rescatar lo auténticamente valioso de la experiencia religiosa, liberándolo de las distorsiones institucionales. Esta religión universal no se basaba en dogmas específicos, rituales particulares o instituciones históricas concretas, sino en principios éticos universales que podían ser reconocidos por cualquier ser humano dotado de razón y buena voluntad. La justicia, la caridad, la honestidad, la valentía, la moderación. Estos principios no requerían revelación sobrenatural para ser conocidos, ni autoridades especiales para ser interpretados, ni instituciones específicas para ser practicados. Eran accesibles directamente a través del ejercicio de la razón práctica y podían ser vividos en cualquier contexto cultural o social. ¿Significaba esto que Spinoza era un deísta racionalista que reducía la religión a la moral natural? No exactamente. Su concepto de religión universal conservaba una dimensión genuinamente espiritual que trascendía la mera ética humanista. Pero esta espiritualidad estaba basada en el conocimiento filosófico, no en la fe dogmática. La experiencia religiosa auténtica, según Spinoza, era la que acompañaba al conocimiento claro de nuestra participación en la sustancia infinita que constituye toda la realidad. Cuando comprendemos verdaderamente que somos expresiones particulares de la naturaleza divina, que nuestra existencia individual es inseparable de la totalidad infinita de lo real, experimentamos una forma de amor y alegría que trasciende todas las emociones ordinarias. Este amor intelectual de Dios no era una emoción sentimental o una actitud devocional, sino el estado psicológico que acompaña naturalmente al conocimiento filosófico más elevado. Era religioso en el sentido más profundo porque nos conectaba con la dimensión sagrada de la existencia, pero era completamente racional porque se basaba en la comprensión clara, no en la fe ciega. ¿Era esta religión filosófica accesible para todas las personas? Spinoza reconocía honestamente que no. El conocimiento filosófico requería un entrenamiento intelectual, una disciplina mental, una pasión por la verdad que no todos poseían o estaban dispuestos a desarrollar.
Por eso mismo, las masas seguirían necesitando formas más simples de religión, pero estas formas no tenían por qué ser dogmáticas, supersticiosas o manipuladoras. Una religión popular auténtica podía basarse en los mismos principios éticos universales que la religión filosófica, pero expresados en un lenguaje simbólico y ritual apropiado para mentalidades menos abstractas. La diferencia crucial era que esta religión popular debía ser honesta sobre su propio carácter simbólico, en lugar de pretender que sus metáforas eran verdades literales. El legado prohibido de la verdad. Y aquí llegamos al corazón de por qué el pensamiento de Spinoza sigue siendo tan peligroso hoy como lo era en el siglo XVII. No se trata simplemente de que haya cuestionado doctrinas religiosas específicas o que haya propuesto interpretaciones alternativas de textos sagrados. Su verdadero crimen, su pecado imperdonable, fue haber desarrollado un método de pensamiento que hace imposible cualquier forma de manipulación intelectual basada en la autoridad, la tradición o el miedo. ¿Te has dado cuenta de que estás viendo este video precisamente porque algo en tu interior ya no puede aceptar las respuestas simplistas que te han dado sobre las preguntas más importantes de la existencia? ¿Por qué crees que el algoritmo de esta plataforma te trajo hasta aquí, en este momento específico de tu vida, a esta hora particular de este día? La filosofía de Spinoza no es solo una reliquia histórica interesante para eruditos académicos. Es un instrumento intelectual que sigue siendo revolucionario en nuestra época, porque nos enseña a pensar de manera completamente independiente sobre las cuestiones más fundamentales que enfrentamos como seres humanos. Cuando Spinoza demostró que la creación ex nihilo era una contradicción lógica, no solo estaba corrigiendo un error teológico del pasado, estaba estableciendo un principio metodológico que puede aplicarse a cualquier afirmación extraordinaria que pretenda estar exenta del escrutinio racional. Nada puede venir de la nada. Todo efecto debe tener una causa proporcionada. Ninguna autoridad puede exigir creencia en lo que contradice la evidencia y la razón. ¿Cuántas veces en tu vida has aceptado explicaciones que en el fondo sabías que no tenían sentido, simplemente porque provenían de fuentes que considerabas autorizadas? ¿Cuántas veces has silenciado tu propia capacidad crítica por miedo al rechazo social, al ostracismo, a la pérdida de seguridad? Spinoza nos enseña que este miedo es precisamente el instrumento que utilizan todos los sistemas de poder para mantenernos en la subordinación intelectual. Nos enseñan desde pequeños a temer nuestras propias preguntas, a desconfiar de nuestra capacidad de razonamiento, a buscar siempre la validación externa antes de confiar en nuestras propias conclusiones. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si nuestra capacidad de pensamiento independiente fuera lo más sagrado que poseemos, lo más digno de protección y desarrollo? ¿Y si el verdadero pecado imperdonable no fuera cuestionar las creencias establecidas, sino renunciar a nuestra responsabilidad de examinar críticamente todo lo que se nos presenta como verdad? Esta inversión de valores es exactamente lo que hace que el pensamiento de Spinoza siga siendo tan subversivo. No nos invita simplemente a cambiar un conjunto de creencias por otro, sino a desarrollar una forma de relacionarnos con cualquier creencia que la someta al tribunal de la razón y la evidencia. Pero esto significa que Spinoza era un escéptico que negaba la posibilidad de conocer la verdad. Todo lo contrario. Su filosofía estaba basada en una confianza absoluta en la capacidad de la razón humana para conocer la estructura real de la existencia. Lo que negaba era la posibilidad de que esta verdad pudiera ser monopolizada por instituciones específicas, revelada a través de canales sobrenaturales o comunicada mediante autoridades infalibles.
La verdad, según Spinoza, era accesible directamente a cualquier mente dispuesta a ejercer rigurosamente sus capacidades naturales de observación, análisis y síntesis. No necesitaba mediadores, no requería permisos, no dependía de credenciales institucionales. Era, por usar su propia expresión, su propia luz. Se hacía evidente por sí misma a quien se acercaba a ella con honestidad e inteligencia. Esta democratización radical del acceso a la verdad representaba una amenaza mortal para todos los sistemas de poder basados en el monopolio del conocimiento. Si cualquier persona podía acceder directamente a la comprensión de las leyes fundamentales que gobiernan la realidad, ¿para qué necesitaba sacerdotes, teólogos, autoridades espirituales? ¿Y qué ocurre cuando aplicamos este método spinoziano no solo a las cuestiones religiosas, sino a todos los ámbitos donde se nos pide creer sin cuestionar? ¿Qué pasa cuando examinamos críticamente las narrativas políticas, económicas, científicas, mediáticas que dan forma a nuestra visión del mundo? El resultado es una forma de liberación intelectual que es simultáneamente exhilarante y aterrorizante. Exhilarante porque nos devuelve la dignidad de pensar por nosotros mismos. Aterrorizante porque nos obliga a asumir la responsabilidad completa de nuestras conclusiones sin poder refugiarnos en la autoridad externa. Esta libertad intelectual radical era exactamente lo que las autoridades del siglo XVII temían que se extendiera entre la población. Si las personas comenzaban a pensar independientemente sobre las cuestiones religiosas, pronto comenzarían a pensar independientemente sobre las cuestiones políticas. Si cuestionaban la autoridad divina de la Iglesia, pronto cuestionarían la autoridad divina de los reyes. Si rechazaban la obediencia ciega en materia espiritual, pronto rechazarían la obediencia ciega en materia temporal. Por eso, los libros de Spinoza fueron prohibidos no solo por las autoridades religiosas, sino también por las autoridades políticas. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, materialismo, subversión. No porque sus ideas fueran falsas, sino precisamente porque eran demasiado verdaderas, demasiado poderosas, demasiado liberadoras. Pero entonces, ¿por qué estamos aquí, más de 3 siglos después, discutiendo todavía las mismas cuestiones que Spinoza planteó? ¿Por qué su revolución intelectual no se completó? ¿Por qué las formas de pensamiento que él criticó siguen dominando la conciencia de millones de personas? La respuesta es compleja, pero podemos identificar al menos 2 factores principales. El primero es que la liberación intelectual que propone Spinoza requiere un esfuerzo personal considerable. Es más fácil aceptar respuestas prefabricadas que pensar críticamente, más cómodo refugiarse en la autoridad externa que asumir la responsabilidad de nuestras propias conclusiones, menos arriesgado conformarse con las opiniones dominantes que desarrollar perspectivas independientes. El segundo factor es que las instituciones que Spinoza criticó no desaparecieron, sino que se adaptaron, evolucionaron, encontraron nuevas formas de ejercer el mismo tipo de control intelectual que él había denunciado. Las iglesias modernas utilizan métodos más sutiles que las del siglo XVII, pero el objetivo sigue siendo el mismo: mantener a las personas en un estado de dependencia psicológica que las haga dóciles, obedientes, manipulables. ¿Significa esto que el proyecto de Spinoza fracasó? En absoluto. Significa que cada generación debe realizar de nuevo la misma lucha por la liberación intelectual, que cada persona debe conquistar individualmente la independencia de pensamiento que ninguna institución puede otorgar desde fuera. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo al escuchar estas ideas, al cuestionarte todo lo que creías saber sobre el origen del ser humano,
al atreverte a examinar críticamente las narrativas que han dominado tu educación y tu cultura. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas resistido la tentación de cerrar este video cuando comenzó a desafiar tus creencias más arraigadas, demuestra que tienes la fortaleza intelectual que Spinoza consideraba necesaria para la verdadera libertad. Pero ¿estás realmente preparado para las consecuencias de esta libertad? Porque una vez que hayas visto la matriz de control que sostiene las narrativas dominantes de nuestra cultura, ya no podrás volver a la inocencia anterior. Ya no podrás conformarte con respuestas simplistas, ya no podrás refugiarte en la autoridad externa, ya no podrás evitar la responsabilidad de pensar por ti mismo. Esta es tanto la promesa como la amenaza de la filosofía de Spinoza. Nos ofrece la verdadera libertad, pero una libertad que no todos están dispuestos a aceptar porque implica abandonar todas las formas de comodidad intelectual que nos protegen de la confrontación directa con la realidad. Y la realidad, según Spinoza, es tanto más hermosa como más terrible de lo que nos han enseñado. Más hermosa porque somos expresiones directas de la sustancia divina infinita, partícipes de la misma naturaleza sagrada que constituye todo lo que existe. Más terrible porque somos completamente responsables de lo que hacemos con nuestra existencia finita, sin posibilidad de transferir esta responsabilidad a instancias externas. ¿Estás dispuesto a aceptar esta responsabilidad? ¿Tienes el valor de vivir como una expresión consciente de la naturaleza divina, sin necesidad de salvadores externos, sin esperanza de recompensas ultraterrenas, sin miedo a castigos sobrenaturales? Si tu respuesta es afirmativa, entonces has comprendido el verdadero mensaje de Spinoza. Si tu respuesta es negativa, entonces al menos has entendido honestamente lo que implica la libertad intelectual real. Conclusión. Hemos recorrido un viaje extraordinario a través de una de las revoluciones intelectuales más radicales de la historia occidental. Hemos visto cómo Baruch de Spinoza, desde la soledad de su exilio intelectual, desarrolló un sistema de pensamiento que demolió completamente la cosmología cristiana tradicional y propuso una visión alternativa de la realidad que sigue siendo revolucionaria más de 3 siglos después de su muerte. ¿Qué hemos aprendido exactamente? Que la historia de la creación del ser humano, tal como la presenta la tradición judeocristiana, es efectivamente una construcción simbólica, una parábola destinada a transmitir enseñanzas morales básicas, no una descripción literal de eventos históricos. Que el ser humano no es una criatura caída que necesita redención divina, sino una expresión directa de la sustancia infinita que constituye toda la realidad. Que la religión auténtica no consiste en la obediencia a dogmas externos, sino en el conocimiento claro de nuestra participación en la naturaleza divina. Pero más importante que estos contenidos específicos es el método que hemos aprendido a aplicar, la exigencia de someter todas las afirmaciones extraordinarias al escrutinio riguroso de la razón y la evidencia, la negativa a aceptar verdades basadas únicamente en la autoridad o la tradición, la determinación de pensar independientemente sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. Este método, esta actitud mental, es lo que hace que el pensamiento de Spinoza siga siendo subversivo en nuestra época. No porque sus conclusiones específicas sean necesariamente las únicas posibles, sino porque el proceso intelectual que propone hace imposible cualquier forma de manipulación basada en el dogmatismo, la superstición o el miedo. ¿Te has dado cuenta de que has estado practicando este método durante la última hora? ¿Has escuchado ideas que contradicen frontalmente todo lo que te enseñaron en tu infancia sobre el origen del mundo y la naturaleza humana? Y en lugar de rechazarlas inmediatamente por heréticas o peligrosas,
Las has examinado críticamente, has evaluado sus argumentos, has considerado sus implicaciones. Esto es exactamente lo que Spinoza consideraba la forma más elevada de actividad humana, el ejercicio libre y responsable de nuestras capacidades racionales para comprender la verdadera estructura de la realidad. Y es precisamente esta actividad la que las instituciones de poder han intentado desalentar, controlar, canalizar hacia objetivos que sirven a sus intereses más que a la liberación auténtica del ser humano. Porque ¿qué ocurriría si millones de personas comenzaran a pensar independientemente sobre las narrativas que dan forma a nuestra civilización? ¿Qué pasaría si dejáramos de aceptar pasivamente las explicaciones que nos ofrecen sobre el origen de nuestros problemas, sobre las causas de nuestro sufrimiento, sobre las soluciones que debemos adoptar? La respuesta es evidente. Se derrumbaría todo el edificio del control social basado en la ignorancia y el miedo. Ya no sería posible manipular a las masas mediante promesas vacías o amenazas sobrenaturales. Ya no sería posible mantener sistemas económicos y políticos injustos apelando a su carácter supuestamente natural o divino. Por eso el legado de Spinoza sigue siendo tan relevante hoy como lo era en el siglo XVII. No porque necesitemos adoptar todas sus conclusiones específicas, sino porque necesitamos recuperar la audacia intelectual que él ejemplificó, la determinación de cuestionar todo lo que se nos presenta como incuestionable, la valentía de pensar por nosotros mismos incluso cuando esto nos coloca en conflicto con las opiniones dominantes. Pero ¿tienes realmente esta valentía? ¿Estás dispuesto a vivir con las consecuencias de pensar independientemente? Porque una vez que hayas desarrollado esta capacidad, ya no podrás volver a la comodidad de la ignorancia voluntaria. Ya no podrás refugiarte en excusas como «así me enseñaron», «todo el mundo piensa lo mismo», «las autoridades saben más que yo». Tendrás que asumir la responsabilidad completa de tu comprensión del mundo, de tu interpretación de la existencia, de las decisiones que tomes basándote en esta comprensión. Y esta responsabilidad es tan liberadora como aterrorizante. Es liberadora porque te devuelve la dignidad de ser un agente consciente de tu propia vida, un participante activo en la construcción del significado de tu existencia. Es aterrorizante porque elimina todas las formas de seguridad externa que te protegían de la confrontación directa con la incertidumbre y la finitud que caracterizan la condición humana. ¿Vale la pena este intercambio? ¿Es preferible la libertad auténtica con toda su inseguridad a la falsa seguridad de la dependencia intelectual? Solo tú puedes responder a esta pregunta, porque solo tú puedes decidir qué tipo de vida quieres vivir. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la opción existe. Que es posible desarrollar una forma de relacionarse con la realidad que no dependa de autoridades externas, dogmas heredados o consolaciones ilusorias. Que existe una forma de espiritualidad auténtica basada en el conocimiento racional. Una forma de ética genuina basada en la comprensión de nuestra naturaleza real. Una forma de libertad verdadera basada en la aceptación serena de las condiciones de la existencia. Esta posibilidad fue lo que Spinoza nos legó, y es lo que cada generación debe redescubrir por sí misma. No podemos heredar la libertad intelectual como heredamos un patrimonio material. Cada persona debe conquistarla individualmente mediante el ejercicio disciplinado de sus propias capacidades críticas. Y tú has comenzado este proceso precisamente al llegar hasta aquí, al resistir la tentación de rechazar estas ideas sin examinarlas, al permitir que desafiaran tus creencias más arraigadas. Has demostrado que tienes la fortaleza intelectual que Spinoza consideraba el requisito indispensable para la verdadera libertad. ¿Qué harás con esta fortaleza?
¿La utilizarás para seguir explorando las implicaciones de lo que has aprendido? ¿O permitirás que la presión social y la comodidad de las respuestas familiares te devuelvan a la conformidad anterior? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el curso de tu desarrollo intelectual futuro, sino también el tipo de contribución que harás al proceso colectivo de liberación humana que Spinoza inició y que sigue siendo necesario completar. Porque la verdad, como él mismo escribió, es su propia luz. Una vez que brilla en una mente preparada para recibirla, se vuelve imposible de extinguir. Se expande, se comparte, se transmite a otras mentes que están listas para el mismo despertar. Y tal vez, si suficientes personas desarrollan esta capacidad de pensamiento independiente, lleguemos finalmente a realizar el sueño de Spinoza. Una humanidad liberada de la superstición y el miedo, capaz de relacionarse con la realidad desde su propia naturaleza divina, construyendo formas de convivencia basadas en la comprensión racional y el amor intelectual más que en la obediencia ciega y la competencia destructiva. Esta es la verdad prohibida que Spinoza nos reveló, que somos mucho más grandiosos de lo que nos han enseñado, que tenemos capacidades mucho mayores de las que nos han permitido desarrollar, que podemos vivir de manera mucho más libre y digna de lo que los sistemas de control quieren que creamos posible. La creación del ser humano no es una farsa en el sentido de que no tengamos origen, sino en el sentido de que nuestro verdadero origen es infinitamente más noble y más empoderador de lo que las narrativas institucionales han querido hacernos creer. Somos expresiones directas de la sustancia divina infinita. Somos la naturaleza haciéndose consciente de sí misma. Somos el universo contemplándose a través de ojos humanos. ¿Hay algo más grandioso que esto? ¿Hay alguna narrativa más elevada y más liberadora que esta comprensión de nuestra verdadera naturaleza? La respuesta está en tus manos. El futuro de tu libertad intelectual depende de lo que decidas hacer con lo que has aprendido aquí. La verdad ya no puede ser prohibida, porque has permitido que brille en tu mente. Ahora depende de ti decidir ¿qué harás con esta luz? El ser humano desmitificado. Continuando la revolución spinoziana, ¿te atreves a seguir adentrándote en las verdades más peligrosas que jamás se hayan planteado sobre la naturaleza humana? ¿Estás preparado para descubrir cómo Baruch de Spinoza no solo destruyó la historia del Génesis, sino que además redefinió completamente lo que significa ser humano en este universo? Hoy vamos a continuar el viaje más subversivo de la historia intelectual occidental, donde cada revelación que te comparto podría cambiar para siempre la manera en que te ves a ti mismo y tu lugar en la realidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo. Este simple gesto no es solo un número, es un acto de rebeldía contra la ignorancia institucionalizada que ha dominado nuestras mentes durante siglos. También necesito que me digas en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora decidiste buscar esta verdad. ¿Es casualidad que estés aquí, o hay algo más profundo que te impulsa a cuestionar todo lo que creías saber sobre tu propia existencia? El despertar de la conciencia prohibida. Después de haber demolido los fundamentos cosmológicos del cristianismo y expuesto la farsa del pecado original, Spinoza se enfrentó a una tarea aún más revolucionaria: redefinir completamente la naturaleza del ser humano. Porque si no había creación ex nihilo, si no había un Dios trascendente, si no había pecado original que redimir, entonces, ¿qué éramos realmente los seres humanos? Esta pregunta no era meramente académica. De su respuesta dependía toda una nueva forma de entender la psicología, la ética, la política, la espiritualidad. Si Spinoza se equivocaba en su análisis de la naturaleza humana, su revolución intelectual se derrumbaría. Pero si tenía razón,
entonces toda la cultura occidental tendría que ser reconstruida desde sus cimientos. ¿Te imaginas la magnitud de esta empresa? Un hombre solo, trabajando en la soledad de su taller de lentes, se propuso redefinir la esencia misma de lo que significa ser humano. Y lo más extraordinario es que lo logró de una manera tan convincente que sus ideas siguen siendo revolucionarias más de 3 siglos después. La tradición cristiana había construido una imagen muy específica del ser humano, una criatura híbrida, compuesta por un cuerpo material mortal y un alma espiritual inmortal, creada a imagen y semejanza de Dios, caída por el pecado original, redimida por el sacrificio de Cristo, destinada a la vida eterna o la condenación eterna según su comportamiento moral en esta vida. Esta visión antropológica no era simplemente una descripción neutral de la condición humana. Era un instrumento de poder psicológico extraordinariamente efectivo. Mantenía a las personas en un estado de tensión permanente entre su naturaleza carnal pecaminosa y sus aspiraciones espirituales elevadas, creando una dependencia psicológica constante respecto de las instituciones que prometían mediar entre estos dos aspectos de su ser. Pero ¿qué pasaría si esta división fundamental entre cuerpo y alma fuera una ficción? ¿Qué ocurriría si los seres humanos no fueran criaturas divididas contra sí mismas, sino expresiones unitarias de una sola sustancia infinita? Spinoza vio con claridad meridiana que si lograba demostrar la falsedad del dualismo antropológico tradicional, toda la estructura del control religioso se vendría abajo. Las personas ya no necesitarían sacerdotes para reconciliar su cuerpo con su alma. Ya no tendrían que vivir en la culpa por sus deseos naturales. Ya no buscarían salvación externa para una condición que no requería salvación. Su estrategia fue brillante en su simplicidad. En lugar de atacar frontalmente las doctrinas tradicionales sobre el alma, desarrolló una explicación alternativa de la naturaleza humana que era tan elegante y coherente que hacía innecesarias todas las complicaciones teológicas tradicionales. Según su análisis, los seres humanos no eran criaturas especiales ocupando una posición privilegiada en la jerarquía cósmica. Eran simplemente modos finitos de la sustancia infinita, expresiones particulares de la misma naturaleza divina que se manifestaba también en las piedras, las plantas, los animales, las estrellas. ¿Te parece que esta visión rebaja la dignidad humana? Todo lo contrario, la eleva a alturas que la tradición cristiana nunca había imaginado. En lugar de ser criaturas caídas separadas de Dios por el pecado, los seres humanos eran participaciones directas en la divinidad misma, fragmentos conscientes de la sustancia infinita, contemplándose a sí misma a través de ojos humanos. Esta transformación radical del estatuto ontológico del ser humano tenía implicaciones psicológicas revolucionarias. Si éramos expresiones directas de la naturaleza divina, entonces nuestros deseos, emociones, pensamientos, acciones no eran pecaminosos por naturaleza, sino manifestaciones legítimas de la fuerza vital que nos constituía. ¿Significa esto que Spinoza promovía una ética libertina donde todo estaba permitido? En absoluto. Su ética era en realidad mucho más exigente que la moral tradicional, pero se basaba en principios completamente diferentes. En lugar de obedecer mandamientos externos impuestos por autoridades religiosas, los seres humanos debían aprender a vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza, desarrollando al máximo sus potencias naturales. Pero para entender qué significaba exactamente vivir de acuerdo con la naturaleza humana, necesitamos examinar cómo Spinoza concebía la estructura psicofísica del ser humano. Contra toda la tradición filosófica occidental, Spinoza negó que hubiera una distinción sustancial entre el cuerpo y el alma.
Para él, cuerpo y mente eran simplemente dos aspectos de una misma realidad, dos formas diferentes de concebir la misma expresión individual de la sustancia infinita. ¿Cómo funcionaba exactamente esta unidad psicofísica? Spinoza lo explicó mediante una analogía geométrica que revelaba la elegancia de su sistema. Así como una misma figura puede ser descrita tanto en términos de extensión, longitudes, áreas, volúmenes, como en términos de relaciones matemáticas abstractas, un mismo individuo humano puede ser descrito tanto en términos corporales como en términos mentales. Cuando decimos que una persona tiene hambre, estamos describiendo desde el aspecto mental un estado que también puede ser descrito desde el aspecto corporal como necesidad de nutrientes. No hay dos eventos separados, uno mental y otro corporal, sino un solo evento que puede ser conceptualizado desde dos perspectivas diferentes. Esta unidad psicofísica eliminaba de un plumazo todos los problemas tradicionales sobre la interacción entre el alma y el cuerpo que habían torturado a generaciones de filósofos y teólogos. Si no había distinción sustancial entre lo mental y lo corporal, entonces no había problema de explicar cómo interactuaban. Pero ¿qué implicaciones tenía esta visión unitaria para la comprensión de las emociones humanas? Aquí es donde Spinoza desarrolló una de las psicologías más sofisticadas y revolucionarias de la historia del pensamiento occidental. Según su análisis, todas las emociones humanas eran expresiones de una fuerza fundamental que él llamó conatus. El esfuerzo que hace cada ser por perseverar en su existencia y desarrollar al máximo sus capacidades naturales. Este conatus no era una propiedad misteriosa añadida desde fuera, sino la esencia misma de cada ser individual, la expresión particular que toma en él la fuerza infinita de la naturaleza, to dialnet.unirioja. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta comprensión? Spinoza estaba diciendo que el impulso fundamental de todo ser humano no era obedecer mandamientos divinos externos, sino desarrollar al máximo su propia naturaleza individual. La ética verdadera no consistía en la conformidad con normas universales abstractas, sino en el desarrollo auténtico de las potencias singulares de cada persona. Pero este desarrollo auténtico no podía realizarse en el aislamiento. Los seres humanos eran inherentemente sociales, no por convención o contrato, sino por naturaleza. Su realización individual dependía necesariamente de su capacidad para establecer relaciones armoniosas con otros seres humanos que también estuvieran desarrollando sus propias potencias naturales. Aquí, Spinoza desarrolló una teoría de las relaciones humanas que anticipó descubrimientos psicológicos mucho más tardíos. Según su análisis, cuando dos personas se encontraban en un estado de desarrollo auténtico de sus potencias naturales, se producía automáticamente una resonancia positiva entre ellas que incrementaba las capacidades de ambas. Pero cuando una o ambas personas estaban bloqueadas en su desarrollo natural, se producían conflictos, rivalidades, formas destructivas de competencia. No es exactamente lo que experimentas en tu vida cotidiana. Cuando estás con personas que están desarrollando genuinamente sus capacidades, te sientes más creativo, más vital, más capaz. Cuando estás con personas que están bloqueadas, frustradas, actuando contra su propia naturaleza, te sientes drenado, confundido, disminuido. Spinoza había descubierto una ley psicológica fundamental. Los seres humanos se fortalecen mutuamente cuando actúan desde su naturaleza auténtica y se debilitan mutuamente cuando actúan desde patrones impuestos externamente que contradicen sus inclinaciones naturales. Esta comprensión tenía implicaciones políticas explosivas.
Si los seres humanos eran naturalmente cooperativos cuando se les permitía desarrollar sus potencias auténticas, entonces los conflictos sociales crónicos no eran resultado de una naturaleza humana pecaminosa, sino de sistemas sociales que bloqueaban el desarrollo natural de las capacidades humanas. ¿Qué sistemas eran estos? Principalmente aquellos que mantenían a las personas en estados de ignorancia, miedo y dependencia psicológica. Los sistemas que enseñaban a las personas a desconfiar de sus propios impulsos naturales, a buscar la validación externa en lugar de desarrollar la confianza interna, a obedecer a autoridades externas en lugar de cultivar el juicio independiente. ¿Te suena familiar? Spinoza había identificado los mecanismos fundamentales que siguen operando en nuestra civilización. La educación, que enseña conformidad en lugar de creatividad, los sistemas económicos que fuerzan a las personas a realizar trabajos que no desarrollan sus capacidades naturales, las instituciones religiosas que mantienen a las personas en dependencia psicológica, los sistemas políticos que desalientan la participación ciudadana auténtica. La revolución que Spinoza proponía no era simplemente intelectual, sino existencial. Invitaba a cada persona a redescubrir su propia naturaleza auténtica por debajo de todas las capas de condicionamiento social, religioso, cultural que la habían distorsionado. Pero ¿cómo podía una persona saber cuál era su naturaleza auténtica en medio de tantas influencias externas conflictivas? Spinoza tenía una respuesta que era tanto práctica como profunda, a través del conocimiento claro de las causas que la afectaban. Según su análisis, la mayoría de las personas vivían en lo que él llamaba el reino de las ideas inadecuadas. Tenían opiniones, creencias, emociones, deseos, pero no entendían realmente qué causas los habían producido. Reaccionaban mecánicamente a estímulos externos sin comprender el proceso causal que estaba operando en ellas. Dialnet.unirioja. Esta ignorancia de las causas las mantenía en un estado de servidumbre psicológica. Creían que estaban eligiendo libremente sus pensamientos, emociones y acciones, cuando en realidad estaban siendo determinadas por fuerzas que no comprendían ni controlaban. La solución: el desarrollo progresivo de lo que Spinoza llamaba ideas adecuadas, comprensiones claras y distintas de las causas que operaban tanto en el mundo externo como en el mundo interno. Cuando una persona entendía realmente por qué sentía determinadas emociones, por qué tenía determinados deseos, por qué reaccionaba de determinadas maneras, entonces podía comenzar a actuar desde su propia naturaleza en lugar de simplemente reaccionar a influencias externas. Dialnet. Unirioja. Este proceso de autoconocimiento no era una introspección narcisista, sino una investigación rigurosa de las leyes naturales que operaban en la propia experiencia. Era una ciencia personal tanto como una práctica espiritual. ¿Y qué descubría una persona cuando desarrollaba este autoconocimiento riguroso? Que su naturaleza auténtica era mucho más rica, más compleja, más poderosa de lo que había imaginado. Que tenía capacidades que nunca había desarrollado, potencias que nunca había actualizado, formas de relacionarse consigo misma y con otros que nunca había explorado. Más fundamentalmente, descubría que no era una entidad separada luchando por sobrevivir en un mundo hostil, sino una expresión única e irrepetible de la misma fuerza cósmica que animaba todo el universo. Esta comprensión producía lo que Spinoza consideraba la emoción más elevada de la que era capaz el ser humano, el amor intelectual hacia la totalidad de la realidad. ¿Qué significa exactamente amor intelectual? No se trata de una emoción sentimental o de una actitud devocional, sino del estado psicológico que acompaña naturalmente al conocimiento claro de nuestra participación en la estructura de la realidad. Cuando comprendemos verdaderamente que somos expresiones singulares de la misma sustancia infinita que constituye todas las cosas,
experimentamos una forma de alegría que trasciende todas las satisfacciones ordinarias. Esta alegría no depende de circunstancias externas favorables, no puede ser destruida por las adversidades, no requiere la validación de otros. Es la felicidad que acompaña al reconocimiento de nuestra propia naturaleza divina, la paz que surge del conocimiento de nuestro lugar auténtico en el cosmos. ¿Era esta experiencia accesible para todas las personas? Spinoza reconocía honestamente que no. Requería una educación intelectual, una disciplina emocional, una dedicación a la verdad que no todos poseían o estaban dispuestos a desarrollar. Pero esto no significaba que fuera un privilegio arbitrario de una élite intelectual. Cualquier persona que estuviera dispuesta a hacer el esfuerzo necesario podía desarrollar gradualmente esta capacidad. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más controvertidos y revolucionarios de la filosofía de Spinoza, su análisis de la religión como sistema de control social. Compartir este video con al menos un amigo que consideres listo para estas revelaciones. No se trata solo de números, sino de crear una red de personas que ya no puedan ser manipuladas por las narrativas institucionales. La verdad se expande cuando encuentra portadores valientes. La gran farsa de la religión institucional. ¿Has notado que las instituciones religiosas más poderosas también suelen ser las más ricas y políticamente influyentes? ¿Te has preguntado por qué los representantes de un mensaje supuestamente espiritual viven en palacios, acumulan tesoros y ejercen control sobre millones de conciencias? Spinoza se hizo estas preguntas incómodas y llegó a conclusiones que la jerarquía eclesiástica ha intentado suprimir durante más de 3 siglos. Su análisis de la religión institucional no surgió de prejuicios antirreligiosos, sino de una investigación rigurosa de la diferencia entre la espiritualidad auténtica y los sistemas de control que se disfrazan de religión. Spinoza reconocía que existía algo genuinamente sagrado en la experiencia humana, la capacidad de contemplar con asombro la magnificencia del universo, de sentir gratitud por la existencia, de experimentar amor hacia la totalidad de lo real. Pero esta religiosidad auténtica era exactamente lo opuesto de lo que predicaban las iglesias establecidas. Mientras que la experiencia espiritual genuina liberaba al ser humano del miedo y la ignorancia, la religión institucional se alimentaba precisamente del terror y la superstición. ¿Cómo había ocurrido esta perversión? Spinoza trazó la genealogía de la corrupción religiosa con una precisión sociológica que anticipó análisis mucho más tardíos. Según su investigación, en el origen los profetas y fundadores religiosos habían sido individuos excepcionales que habían logrado intuir ciertas verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la condición humana. Estos individuos habían vivido lo que Spinoza consideraba la experiencia religiosa auténtica. El conocimiento intuitivo de su participación en la sustancia infinita, el amor intelectual hacia la naturaleza, la alegría que acompaña a la comprensión clara de las leyes eternas que gobiernan la existencia. Pero cuando intentaron comunicar estas experiencias a otras personas, se enfrentaron con un problema fundamental. Las verdades que habían conocido intuitivamente eran demasiado abstractas y sofisticadas para ser comprendidas directamente por mentes no entrenadas en la reflexión filosófica. ¿Qué hicieron entonces? Tradujeron sus insights en un lenguaje metafórico y simbólico que fuera accesible para audiencias más amplias. Hablaron por medio de parábolas, alegorías, visiones dramáticas, porque sabían que estas formas narrativas podían transmitir verdades esenciales a personas que no estaban preparadas para comprenderlas conceptualmente. El problema surgió en las generaciones posteriores, cuando estos símbolos comenzaron a ser interpretados literalmente por personas que habían perdido la clave hermenéutica original.
Lo que había sido concebido como metáfora se cristalizó en dogma. Lo que había sido enseñanza ética se transformó en mandamiento legal. Lo que había sido invitación a la sabiduría se convirtió en exigencia de obediencia ciega. Pero la corrupción se detuvo ahí, en absoluto. Una vez que estos símbolos religiosos se establecieron como dogmas literales, se convirtieron en instrumentos extraordinariamente efectivos de control social en manos de una clase sacerdotal que descubrió las ventajas políticas y económicas de mantener a las masas en la ignorancia y el miedo. ¿Cómo funcionaba exactamente este sistema de control? Spinoza lo analizó con una lucidez psicológica que sigue siendo relevante en nuestro tiempo. Las instituciones religiosas mantenían su dominio mediante la cultivación sistemática de tres emociones básicas: el miedo, la esperanza y la culpa. El miedo se inculcaba mediante la amenaza constante del castigo divino. Los fieles debían vivir en terror permanente ante la posibilidad de la condenación eterna, la ira de Dios, el juicio final. Este terror los hacía psicológicamente dependientes, dóciles, obedientes, dispuestos a someterse a cualquier autoridad que prometiera protegerlos de la venganza divina. No es exactamente el mecanismo que siguen utilizando no solo las instituciones religiosas, sino también los sistemas políticos y mediáticos. Mantener a las personas en un estado de ansiedad constante para que busquen protección en las mismas instituciones que crean las amenazas. La esperanza se manipulaba mediante promesas de recompensas ultraterrenas que nunca podían ser verificadas empíricamente. Los fieles debían trabajar, sufrir, obedecer, sacrificarse en la expectativa de una felicidad futura que siempre se posponía, que siempre estaba condicionada a una obediencia más perfecta, a una fe más completa, a una sumisión más total. ¿Te resulta familiar este patrón? Es el mismo mecanismo que utilizan los sistemas económicos contemporáneos. Prometen prosperidad y realización personal a cambio de conformidad y trabajo alienado, pero estas promesas siempre se postergan. Siempre requieren más sacrificio, más obediencia, más renuncia a la autonomía personal. La culpa se instilaba mediante la doctrina del pecado original y la imperfección constitutiva de la naturaleza humana. Los fieles debían considerarse esencialmente malvados, incapaces de bien sin la gracia divina, constantemente necesitados de purificación, perdón, redención. Esta culpa metafísica los mantenía en un estado de dependencia psicológica perpetua respecto de las instituciones que prometían la absolución. Y no es exactamente lo que siguen haciendo los sistemas educativos, mediáticos, terapéuticos contemporáneos. Enseñar a las personas que son inherentemente inadecuadas, que necesitan constantemente la validación y corrección externa, que no pueden confiar en su propio juicio o intuición natural. Spinoza había identificado un patrón de manipulación psicológica que trasciende épocas y culturas, un método de ingeniería social que puede aplicarse a cualquier dominio donde se busque controlar la conciencia y el comportamiento de grandes poblaciones. Pero su crítica se limitó al análisis de los mecanismos de poder, en absoluto. También examinó las consecuencias intelectuales y morales de esta perversión de lo religioso. La religión dogmática no solo mantenía a las personas en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad, sino que también las corrompía moralmente al enseñarles a valorar la obediencia por encima de la justicia, la conformidad por encima de la verdad, la sumisión por encima de la dignidad humana. ¿Cuántos crímenes se habían justificado apelando a mandamientos divinos? ¿Cuántas guerras se habían legitimado invocando la voluntad de Dios? ¿Cuántas injusticias se habían perpetrado en nombre de la ortodoxia religiosa? Para Spinoza,
Estos horrores no eran perversiones accidentales de un mensaje originalmente puro, sino consecuencias lógicas de un sistema de pensamiento que subordinaba la razón a la autoridad, la ética individual a la conformidad grupal, la verdad empírica a la tradición heredada. La religión dogmática producía necesariamente fanatismo, intolerancia, violencia, porque enseñaba a las personas a valorar sus creencias abstractas por encima de los seres humanos concretos, sus símbolos sagrados por encima de la compasión real, sus rituales por encima de la justicia efectiva. ¿Cuántas veces has visto personas que se consideran profundamente religiosas actuar con crueldad, intolerancia, desprecio hacia quienes no comparten sus creencias? ¿Cuántas veces has observado que la religiosidad ostentosa coincide con la falta de empatía real, de generosidad auténtica, de humildad genuina? Spinoza explicó este fenómeno aparentemente paradójico. Cuando la religión se basa en dogmas externos, en lugar de experiencia interna, cuando se funda en obediencia ciega, en lugar de comprensión racional, inevitablemente produce la fragmentación psicológica que se manifiesta como fanatismo. Las personas que han interiorizado este tipo de religión viven en una contradicción interna constante entre sus impulsos naturales y los mandamientos externos que han aceptado. Esta contradicción genera una tensión psicológica que busca resolución a través de la proyección. Identifican en otros las tendencias pecaminosas que no pueden aceptar en sí mismas y las atacan con una violencia que es proporcional a la violencia que ejercen contra su propia naturaleza. ¿Te das cuenta de la sofisticación de este análisis psicológico? Spinoza había anticipado descubrimientos fundamentales sobre los mecanismos de proyección, represión, formación reactiva que la psicología no formularía sistemáticamente hasta siglos después. Pero existía una alternativa a esta religión dogmática y alienante. Spinoza no se contentó con demoler las formas corruptas de religiosidad sin proponer algo mejor en su lugar. Su concepto de religión universal representaba un intento de rescatar lo auténticamente valioso de la experiencia religiosa, liberándolo de todas las distorsiones institucionales. Tundialnet. Unirioja. Esta religión universal no se basaba en dogmas específicos, rituales particulares, instituciones históricas concretas, sino en principios éticos universales que podían ser reconocidos por cualquier ser humano dotado de razón y buena voluntad. La justicia, la caridad, la honestidad, el valor, la moderación, la gratitud. ¿Por qué estos principios específicos? Porque según el análisis de Spinoza, eran las virtudes que emergían naturalmente cuando los seres humanos desarrollaban armónicamente sus potencias auténticas. No requerían imposición externa, porque brotaban espontáneamente de la naturaleza humana adecuadamente realizada. Estos principios no necesitaban revelación sobrenatural para ser conocidos, ni autoridades especiales para ser interpretados, ni instituciones específicas para ser practicados. Eran accesibles directamente a través del ejercicio disciplinado de la razón práctica y podían ser vividos en cualquier contexto cultural o social. ¿Significaba esto que Spinoza era un deísta racionalista que reducía la religión a moral natural? No exactamente. Su concepto de religión universal conservaba una dimensión genuinamente espiritual que trascendía la mera ética humanista, pero esta espiritualidad estaba basada en el conocimiento filosófico, no en la fe dogmática. La experiencia religiosa auténtica, según Spinoza, era la que acompañaba al conocimiento claro de nuestra participación en la sustancia infinita que constituye toda la realidad. Cuando comprendemos verdaderamente que somos expresiones particulares de la naturaleza divina
que nuestra existencia individual es inseparable de la totalidad infinita de lo real, experimentamos una forma de amor y alegría que trasciende todas las emociones ordinarias. Vijama Surf, este amor intelectual de Dios, no era una emoción sentimental o una actitud devocional en el sentido tradicional, sino el estado psicológico que acompaña naturalmente al conocimiento filosófico más elevado. Era religioso en el sentido más profundo porque nos conectaba con la dimensión sagrada de la existencia, pero era completamente racional porque se basaba en la comprensión clara, no en la creencia ciega. ¿Era esta religión filosófica accesible para todas las personas? Spinoza reconocía honestamente que el conocimiento filosófico requería un entrenamiento intelectual, una disciplina mental, una pasión por la verdad que no todos poseían o estaban dispuestos a desarrollar. Por eso mismo, la mayoría de las personas seguirían necesitando formas más simples de religión. Pero estas formas populares de religión no tenían por qué ser dogmáticas, supersticiosas o manipuladoras. Una religión popular auténtica podía basarse en los mismos principios éticos universales que la religión filosófica, pero expresados en un lenguaje simbólico y ritual apropiado para mentalidades menos abstractas. La diferencia crucial era que esta religión popular debía ser honesta sobre su propio carácter simbólico, en lugar de pretender que sus metáforas eran verdades literales. Los símbolos religiosos podían conservar su poder emotivo y su función educativa sin necesidad de ser defendidos como descripciones factuales de la realidad. ¿Te imaginas cómo sería una sociedad donde las instituciones religiosas fueran honestas sobre el carácter simbólico de sus enseñanzas? Donde se dedicaran genuinamente a promover la realización de las potencias humanas auténticas en lugar de la obediencia ciega, donde fomentaran el pensamiento independiente en lugar de la conformidad mental. Esta visión no era utópica para Spinoza, sino perfectamente realizable si un número suficiente de personas desarrollaba la capacidad de pensar críticamente sobre las instituciones que pretendían gobernar sus conciencias. El amor intelectual, como liberación suprema. Y aquí llegamos al corazón de por qué el pensamiento de Spinoza sigue siendo tan peligroso y tan liberador como lo era en el siglo XVII. Su verdadero crimen no fue simplemente haber criticado doctrinas religiosas específicas o haber propuesto interpretaciones alternativas de textos sagrados. Su pecado imperdonable fue haber desarrollado un método de pensamiento que hace imposible cualquier forma de manipulación intelectual basada en la autoridad, la tradición, el miedo o la esperanza ilusoria. ¿Te has dado cuenta de que llevas más de una hora escuchando ideas que contradicen frontalmente todo lo que te enseñaron sobre la naturaleza humana y la espiritualidad? Y en lugar de rechazarlas automáticamente, ¿las estás considerando seriamente? ¿Qué significa esto sobre tu propia capacidad de pensamiento independiente? La filosofía de Spinoza no es simplemente una reliquia histórica interesante para eruditos académicos. Es un instrumento intelectual que sigue siendo revolucionario porque nos enseña a relacionarnos de manera completamente autónoma con las cuestiones más fundamentales de la existencia. Cuando Spinoza demostró que la división entre cuerpo y alma era una ficción conceptual, no solo estaba corrigiendo un error filosófico del pasado, estaba estableciendo un principio metodológico que puede aplicarse a cualquier dualismo ficticio que pretenda fragmentar nuestra experiencia, espíritu versus materia, sagrado versus profano, individual versus social, natural versus artificial. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido esa división interna que te hace luchar contra aspectos de ti mismo que consideras inferiores o pecaminosos?
¿Cuántas veces has experimentado esa tensión entre lo que deberías sentir según las normas sociales o religiosas y lo que realmente sientes según tu naturaleza auténtica? Spinoza nos enseña que esta división es el resultado de haber interiorizado conceptos que contradicen la unidad real de nuestra naturaleza. Cuando comprendemos que somos expresiones unitarias de la misma fuerza cósmica que anima todo el universo, esa guerra interna se resuelve en una armonía que no requiere la represión de ningún aspecto de nuestro ser. Esto no significa que todos nuestros impulsos deban ser expresados sin discriminación, sino que todos deben ser comprendidos como manifestaciones legítimas de nuestra naturaleza que requieren integración inteligente, no represión violenta. ¿Cómo se logra esta integración? A través de lo que Spinoza consideraba la actividad más elevada de la que es capaz el ser humano. El conocimiento claro de las causas que operan tanto en nuestro mundo interno como en el mundo externo. Este conocimiento no es meramente intelectual en el sentido académico. Es una comprensión vivencial de nuestra participación en la estructura de la realidad que transforma completamente nuestra forma de experimentar la existencia. Cuando entendemos realmente por qué sentimos determinadas emociones, por qué tenemos determinados deseos, por qué reaccionamos de determinadas maneras, por qué nos afectan determinadas situaciones, entonces comenzamos a actuar desde nuestra naturaleza auténtica en lugar de simplemente reaccionar mecánicamente a estímulos externos. ¿Y qué descubrimos cuando desarrollamos esta comprensión clara? Que nuestra naturaleza auténtica es infinitamente más rica, más poderosa, más creativa de lo que habíamos imaginado cuando la veíamos a través del filtro de conceptos alienantes. Descubrimos que no somos criaturas limitadas, luchando desesperadamente por sobrevivir en un universo hostil, sino expresiones conscientes de la misma inteligencia cósmica que organiza las galaxias, hace brotar la vida de la Tierra, crea belleza y significado en cada nivel de la realidad. Esta comprensión produce lo que Spinoza consideraba la experiencia culminante de la vida humana, el amor intelectual hacia la totalidad de la existencia. No se trata de una emoción sentimental que va y viene según las circunstancias, sino de un estado de conciencia estable que surge del reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, Pijama Surf. ¿Qué se siente exactamente experimentar este amor intelectual? Es la alegría que acompaña al reconocimiento de que todo lo que existe, incluyendo nosotros mismos, es una expresión perfecta de la misma sustancia infinita. Es la paz que surge de saber que estamos exactamente donde debemos estar, siendo exactamente lo que debemos ser, participando perfectamente en el proceso cósmico que se despliega a través de nosotros. Esta alegría no depende de que las circunstancias externas sean favorables. No puede ser destruida por las adversidades, no requiere la aprobación de otros. Es la felicidad que resulta de estar alienado con nuestra propia naturaleza divina, de funcionar desde nuestro centro auténtico, de expresar nuestras potencias únicas sin obstáculos internos. ¿Significa esto que las personas que alcanzan este estado se vuelven indiferentes al sufrimiento, a la injusticia, a los problemas del mundo? Todo lo contrario. Cuando una persona comprende realmente que todos los seres humanos son expresiones de la misma sustancia divina que ella misma, experimenta una compasión y una solidaridad que trascienden todas las divisiones artificiales. Pero esta compasión no surge del sentimentalismo o de la obligación moral externa, sino del reconocimiento directo de la unidad fundamental que conecta a todos los seres. Es una compasión inteligente que actúa efectivamente para aliviar el sufrimiento porque comprende sus causas reales. Las personas que han desarrollado este amor intelectual
No se dedican a promover conformidad ideológica o a imponer sus creencias a otros, sino a crear condiciones donde cada persona pueda descubrir y desarrollar su propia naturaleza auténtica. Entienden que la liberación no puede ser otorgada desde fuera, sino que debe ser conquistada individualmente por cada ser humano. ¿Por qué entonces este conocimiento ha sido tan sistemáticamente suprimido por las instituciones dominantes? Porque personas que han desarrollado esta autonomía intelectual y emocional ya no pueden ser manipuladas mediante los métodos tradicionales de control social. No responden al miedo porque comprenden que su naturaleza esencial es indestructible. No se dejan seducir por promesas de recompensas futuras, porque han encontrado una fuente interna de satisfacción. No se sienten culpables por ser quienes son, porque han comprendido que su naturaleza auténtica es una expresión legítima de la divinidad. ¿Te imaginas lo que ocurriría si millones de personas desarrollaran esta independencia psicológica? Los sistemas basados en la ignorancia, el miedo y la dependencia se derrumbarían automáticamente por falta de participantes dispuestos a sostenerlos. Por eso el legado de Spinoza sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace 3 siglos. No porque necesitemos adoptar todas sus conclusiones específicas, sino porque necesitamos recuperar el tipo de audacia intelectual que él ejemplificó. La determinación de pensar independientemente sobre las cuestiones más fundamentales, la valentía de cuestionar todo lo que se nos presenta como incuestionable, el compromiso de basar nuestras convicciones en la evidencia y la razón, en lugar de en la autoridad y la tradición. ¿Tienes realmente esta valentía? ¿Realmente estás dispuesto a vivir con las consecuencias de desarrollar esta independencia intelectual? Porque una vez que hayas desarrollado la capacidad de pensar críticamente sobre las narrativas dominantes de tu cultura, ya no podrás refugiarte en la comodidad de la ignorancia voluntaria. Tendrás que asumir la responsabilidad completa de tu comprensión del mundo, de tu interpretación de la existencia, de las decisiones que tomes basándote en esta comprensión. Y esta responsabilidad es tanto liberadora como aterrorizante. Es liberadora porque te devuelve la dignidad de ser un agente consciente de tu propia vida, un participante activo en la creación del significado de tu existencia. Es aterrorizante porque elimina todas las formas de seguridad externa que te protegían de la confrontación directa con la incertidumbre y la responsabilidad que caracterizan la condición humana madura. ¿Vale la pena este intercambio? ¿Es preferible la libertad auténtica, con toda su exigencia, a la falsa seguridad de la dependencia intelectual y emocional? Solo tú puedes responder a esta pregunta, porque solo tú puedes decidir qué tipo de vida quieres vivir y qué tipo de contribución quieres hacer al proceso de liberación humana que Spinoza inició y que cada generación debe continuar. La verdad que Spinoza nos reveló es que somos mucho más grandiosos de lo que las narrativas institucionales nos han enseñado a creer. No somos criaturas caídas que necesitan salvación externa, sino expresiones directas de la sustancia divina infinita. No somos víctimas impotentes de fuerzas que no podemos controlar, sino participantes conscientes en el proceso creativo del universo. ¿Hay algo más liberador que esta comprensión? ¿Hay alguna realización más empoderante que el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina? La revolución de Spinoza no ha terminado. Continúa cada vez que una persona tiene el valor de cuestionar las narrativas que limitan su comprensión de sí misma. Cada vez que alguien se niega a aceptar explicaciones que contradicen su experiencia directa. Cada vez que un ser humano decide desarrollar su capacidad de pensamiento independiente, en lugar de conformarse con las opiniones heredadas. ¿Formarás parte de esta revolución permanente hacia la libertad auténtica o permitirás que la presión social
y la comodidad de las respuestas familiares te devuelvan a la conformidad anterior. La elección está en tus manos, y de esta elección depende no solo tu propia liberación, sino también el tipo de contribución que harás al despertar colectivo de la humanidad. Porque la verdad, como escribió Spinoza, es su propia luz. Una vez que brilla en una mente preparada para recibirla, se vuelve imposible de extinguir. Se expande, se comparte, se transmite a otras mentes que están listas para el mismo despertar. Y tal vez, si suficientes personas desarrollan esta capacidad de pensamiento independiente, podamos finalmente realizar el sueño que Spinoza vislumbró. Una humanidad liberada de la superstición y el miedo, capaz de relacionarse con la realidad desde su propia naturaleza divina, construyendo formas de convivencia basadas en la comprensión racional y el amor intelectual. El futuro de esta revolución está ahora en tus manos. ¿Qué harás con el conocimiento que has recibido? ¿Cómo utilizarás la luz que ha comenzado a brillar en tu conciencia? La humanidad espera tu respuesta, porque cada persona que despierta a su verdadera naturaleza divina contribuye al despertar de toda la especie.